este video en los próximos 25 minutos y 50 segundos es explicarte de una forma numérica cómo encontrar todos los ángulos que se forman en los vértices de la poligonal a partir de un ángulo azimut. Ahora vamos a hacer el análisis numérico de estos ángulos. Normalmente en topografía, cuando el topógrafo y el cadenero van a sitio y hacen el levantamiento, ellos van a sacar estos ángulos. Digamos que se paran en el vértice A, el topógrafo o el surveyor apunta hacia el norte, pone en 0 la estación y gira hacia la derecha hasta llegar al segmento AB, lo cual implicaría que tendría un ángulo de 330 grados en este ejemplo, y ese ángulo de 330 grados sería el azimut del punto AB. Después se ubicaría en el punto o en el vértice B y aplicaría el mismo concepto. Se para en el vértice, apunta hacia el norte y mide el azimut del segmento BC, que para este ejemplo sería 100. Después se ubica en el vértice C, apunta hacia el norte y mide el azimut del ángulo del segmento CD. Y por último, se para en el vértice D, apunta hacia el norte y mide el azimut del segmento DA. Por ende, este 100 sería el azimut del punto BC. Este de acá sería el azimut del segmento CD. Y este de acá abajo sería el azimut del segmento DA. Y ahí tendríamos los datos que el topógrafo toma con respecto a los ángulos, ya sea con el teodolito o con la estación. Ya partiendo de estos ángulos, ¿qué sucede? Al proyectar este segmento AB, lo continúo, lo proyecto, pues implícitamente estoy formando un ángulo llano, que sería de 180 grados. Y si miro el ángulo que se forma entre AB, fue 330, pero si lo miro de BA, el ángulo que se me forma de BA sería 150. Ese ángulo es el que se considera como el contraazimut. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el punto AB, tengo un ángulo de 330. Ese ángulo de 330 es mayor que 180. Como es mayor que 180, le voy a restar 180 para hallar el contrario. Es calculadora. 330
30 que tengo de ángulo menos 180 me daría 150, que fue el ángulo que me dio acá. Y este ángulo sería el contrasimú. Podríamos pensar que es el azimú de B hacia A, que viene siendo el contrasimú. Vamos a mirar, aplicando la fórmula, este ángulo, por ejemplo, de acá. Bueno, todos están más de 190. No hay ninguno menor a 180. Listo. Ahora sigamos sacando otros ángulos. Nosotros sabemos que lo que le falte a la circunferencia se llama conjugado para llegar a 360. Significa que el ángulo que se forma aquí sería el conjugado de AB, de la simú AB. Entonces este señor sería el conjugado del segmento AB. Y hasta ahora, pues todos los ángulos que hemos ido sacando han salido a partir de los azimut. Ahora, si aquí está el conjugado AB, observen que este es de color azul. Por ende, el opuesto también sería de 30 grados. Y acá también sería los 30 grados. Entonces, si yo copio este conjugado AB, es el mismo ángulo que se me va a formar acá. Listo. ¿Qué otro ángulo podríamos sacar a partir de lo que tenemos? Cuando nosotros vamos en un sentido y doblamos o flexionamos para girar hacia el lado de acá, por ejemplo esto, digamos que estos dos segmentos tienen el mismo sentido, el mismo rumbo y orientación. Ahí ya tienen el mismo rumbo y orientación. Entonces en este momento, si yo voy del eje A, del vértice A al vértice B, y si cojo este segmento que tiene el mismo sentido y lo flexiono hasta que coja el mismo rumbo de esta línea de acá abajo, pues ese ángulo que se forma ahí se llama ángulo de flexión. Este ángulo que se me va a formar aquí, porque lo que hice fue flexionar o doblar el segmento. Bajo ese concepto vamos a mirar si con la información que ya tenemos podemos sacar el ángulo de flexión. En este caso, esta línea punteada es la proyección del segmento AB, la continuación del segmento AB, y esta línea roja pues es el segmento de la poligonal que ya teníamos. Y observen que si yo sumara el azimut de BC, que es 100, más el conjugado de AB, tendría
los 130 grados que debe tener este ángulo de flexión. Entonces aquí tendríamos el ángulo de flexión del vértice B. ...130 grados... que serían los 100 grados de aquí... más esos 30 grados de acá. ¿Qué otra cosa podríamos hallar en lo que tenemos? Observen que si yo sumo los 180 grados del ángulo llano del vértice B y sumo los 30 grados del conjugado del ángulo AB y sumo los 100 grados del azimut de BC, tendría el ángulo externo. Tendría mi ángulo externo. 180 más 30, 130. Sí, disculpen, 180 más 30, 210 más 100, 310. Entonces en este caso este sería mi ángulo externo del vértice B. Y si yo tengo el externo del vértice B, el conjugado de ese me daría el ángulo interno. ¿Cuánto le falta a 310 para llegar a 360? Me faltan 50. Aquí tendría los 50. El ángulo interno del eje del vértice B. Y ahí ya tendría todos los posibles ángulos que pueda requerir para hacer cálculos, hallados de una forma gráfica Ahora, analicemos si los todos los ángulos que tenemos marcados en la circunferencia ya están de forma numérica. Este segmento de acá, el segmento de color azul, o el ángulo de color azul, disculpen, es a 30 y es el conjugado, ya lo tenemos. Por ende, el opuesto también sería 30. El de color morado sería el AZ de BA, el azimut de BA, el segmento BA, ya lo tenemos. El de color amarillo sería el azimut, que nos lo dieron de entrada cuando empezamos a trabajar. El rojo sería el conjugado, que ya lo tenemos, igual que el azul. Y el ocre, este ocre de aquí, observen que si yo cojo el
azimut de BA y le resto el azimut de DC. Sería otra forma de poder hallar el ángulo interno. 150 menos 100 me daría los 50. Y sería otra forma de poder hallar este ángulo interno, que lo tengo ya marcado acá, y lo hallé a partir del conjugado de este ángulo externo. Ahora vamos a hacerle el mismo análisis a este vértice C. Nosotros partimos de un azimut. Aquí tenemos nuestro azimut. Este sería el ángulo AZ. Azimut del vértice CD o del segmento CD. Por proyección de segmentos o continuación de segmentos, pues tendríamos un ángulo llano en esta posición de 180. Por concepto de Z, el ángulo que se forma AZBC es el mismo ángulo que se forma en este punto de acá. Pues ahí tendríamos ese siguiente ángulo. Ahora, como aquí tenemos, a ver, ya tenemos este ángulo de acá. ¿Qué sucede? Como aquí ya tengo el AZ, el azimut de BC, pues el ángulo que se forma entre este segmento y este segmento de acá es el ángulo de deflexión. Y ese ángulo de deflexión va a ser 190 menos este 100. Y aquí tendríamos el ángulo de deflexión. Entonces este sería el ángulo de deflexión del vértice C. Ahora vamos a construir. Ya tenemos ese ángulo de flexión, ya tenemos ese de acá. Entonces observen lo siguiente. Este ángulo interno, primero, disculpen, hagamos primero el ángulo externo. El ángulo externo sería estos 180 grados que lo tenemos por concepto de un ángulo llano, más este ángulo de deflexión, ya que si el ángulo que tendríamos ahí sería el siguiente: entre el segmento de acá y el segmento de acá sería mi ángulo externo, y ese ángulo externo me da 270
Y efectivamente, si yo pongo 180 de un ángulo llano más el ángulo de flexión, me da los 270. Y este sería el ángulo externo. Del vértice C. Y si yo tengo el ángulo externo del vértice C por conjugado, para completar 360, tendría el ángulo interno. Efectivamente, menos 360. Voy a ponerlo por acá para que no sea tan lejos. Pero también podría hallarlo de otra manera. Este sería el ángulo interno. Pero observen que si yo tengo si al externo, que son los 270, lo ponemos con externo, bueno. Ahora miremos el contrasimú de este C. El ángulo azimú de él es 100. Disculpen, el azimú de ese vértice fue este de acá, el azimú CD. Entonces el azimú CD fue 190. Como 190 es mayor a 180, el contrasimú sería 190 menos 180, sería 10 grados, sería el contrasimú. Vamos a ver si eso es cierto. Observen que este ángulo que se me forma aquí es un ángulo de 10 grados. Y ese sería el contrasimú de B hacia C. Podríamos pensar que este es el azimú de D hacia C, lo contrario. Ahora yo lo marqué en el ángulo opuesto. Como quiero el azimut de D hacia C, de aquí para allá, pues mi eje vertical es este y mi segmento es este, que también son los mismos 10 grados. Y aquí tendríamos, este realmente es el azimut de D hacia C. Este fue por opuesto. El opuesto del azimut. Por el concepto de la Z, este es opuesto a este de acá. Démoslo para que no confunda. Entonces ya tendríamos estos ángulos de acá. ¿Qué ángulo nos falta calcular? Observen que si yo cojo el ángulo de flexión y le resto el contraazimut, en este caso me daría 80, estaría hallando el ángulo que se forma entre este vertical y este elemento de acá y la proyección de la línea. Y de esa manera vamos a analizar si ya tenemos todos los ángulos que marcamos con colores analizados. El amarillo lo tenemos con contrasimú.
El anaranjado o el ocre lo tenemos con el interno. El rojizo lo tenemos con la recta de la deflexión menos el contrasimú. El morado lo tenemos con el azimut de BC, lo trasladamos de acá para acá. Y el azul lo tenemos también con la recta de la deflexión menos el contrasimú. De esa manera ya tenemos todos los posibles ángulos que se nos puedan generar en este vértice a partir de la información que nos entregaron, que eran los azimuts. De esta forma, pues trasladamos ese mismo concepto al vértice D y trasladamos ese mismo concepto al vértice A y podríamos tener todos los diferentes ángulos de una forma gráfica.